Sean todos y todas bienvenidos. Reciban de antemano un cordial saludo y un caluroso abrazo. Nosotros somos el grupo número 3. El mismo está integrado por Ale Berroa, Henry Liriano y Rachel Urbáez. En el día de hoy estaremos exponiendo el tema Filosofía de la Grecia Clásica 1, Sócrates y Platón. Sin más nada que agregar, comencemos. Sócrates nació en la ciudad de Atenas en el año 470 y murió en esta misma ciudad en el año 399. Era hijo de un escultor y de una señora comadrona. Todo lo que hoy en día nosotros sabemos respecto a Sócrates es que al pasar de los años hubieron un grupo de filósofos los cuales se interesaron por tratar de reconstruir sus pensamientos a través de sus testimonios. Un vivo ejemplo de esto fueron Aristófanes, Jenofontes, Platón y Aristóteles, ya que Sócrates nunca dejó nada por escrito. Con respecto a su apariencia física, se podría decir que Sócrates era un señor muy bajito, gordo, de ojos muy saltones y nariz respingona. El método socrático, ironía mayéutica. Se dice que Sócrates se pasaba la mayor parte de su vida por las calles y las plazas públicas. Este siempre estaba conversando con todo tipo de personas con las cuales se topaba en el camino. Algo muy peculiar de Sócrates era que él, al estar dialogando o conversando, utilizaba un método muy parecido a la profesión de su madre, de partera. Ese método o estrategia que él utilizaba recibía el nombre de método socrático. Sócrates lo que buscaba era a través de este método tratar de averiguar en sí si el ser poseía dentro de sí mismo un logos o alma racional. Por lo cual este método consistía en dos simples pasos. El primero era utilizar la ironía como un punto de partida para hacerle a las diferentes personas varias preguntas y partir de una idea inicial para llegar a conclusiones universales, para que esas personas con las cuales él estaba conversando por sí mismas pudiesen descubrir su ignorancia, si la respuesta era incorrecta y comenzaran a dudar y llegaran hasta investigar. El segundo paso es la mayéutica, que significa parto, y consiste en dar a luz a través de los diálogos sobre lo que se estaba investigando. Por tal razón es que Sócrates lo que hacía era ayudar a parir las ideas de las personas y comprobar si el conocimiento de la verdad universal era posible que se hallara en el alma racional de las personas. La ética socrática, el intelectualismo moral. Para Sócrates, la virtud del ser humano, es decir, la fuerza o magnitud que permite al hombre poder alcanzar el bien y ser feliz, nunca puede consistir en cumplir una serie de normas morales establecidas o impuestas por alguien o por algo, sino que la virtud del ser humano es saber actuar de acuerdo con las normas morales que nosotros tenemos dentro de sí mismos. Por ejemplo, para Sócrates, el hombre sabio es virtuoso, mas en cambio, para Sócrates, el hombre ignorante es infeliz. Por tal razón es que el intelectualismo moral hace referencia en que la virtud del ser humano es la fuente de la felicidad. Platón es sin duda uno de los autores filosóficos más importantes de todos los tiempos, ya que crea por primera vez un sistema coherente, donde la filosofía trata de abarcar todos los ámbitos del saber. Pero antes de ver sus pensamientos debemos saber algo de su historia. Platón fue un filósofo griego que nació en Atenas y que vivió entre el siglo V y VI a.C. Fue un discípulo de Sócrates, una figura que influyó mucho en su vida y en sus obras. Sócrates fue condenado a muerte, acusado de no creer en dioses y de corromper a la juventud. Posteriormente fue obligado a beber el veneno. Estos acontecimientos provocaron que Platón se desligara de la política y se dedicó a la reflexión y la enseñanza. Después de un tiempo alejado de la vida social, regresó y fundó la Academia, una escuela que se dedicó a enseñar filosofía, astronomía y matemáticas. Platón escribió en sus obras diálogos, que aún se conservan 35, de los que se encuentran en Timeo, en Fedón,
Efedrón o el banquete. Todo el pensamiento platónico gira en torno a la teoría de las ideas. Veamos en qué consiste. Teoría de las ideas. Platón divide la realidad en dos: una realidad material compuesta por las cosas sensibles, es decir, la que podemos percibir con los sentidos. Este es el mundo sensible. Y por otro lado, existe una realidad metafísica o inmaterial, inmutable, que existe desde siempre y existirá por siempre. Esta realidad está compuesta por la esencia de las cosas, es decir, por las ideas. Es el molde de todo lo que existe. Este es el mundo intangible o el mundo de las ideas. Por ejemplo, en el mundo intangible está la esencia de un caballo, y en el mundo sensible todo lo en sí del caballo. Por otro lado, la auténtica realidad, según Platón, es la realidad intangible. Es el mundo que percibe las ideas. El otro mundo, el mundo sensible, es solo una copia del mundo intangible o el mundo de las ideas. Para Platón es el origen de todos los tiempos, las ideas. Las ideas forman el arquetipo, la esencia de todas las cosas. La concepción del alma de Platón. Platón denomina el alma a las facultades superiores del ser humano. Es el alma, la naturaleza divina, inmortal e inmaterial. Está en contacto con el mundo de las ideas. Mientras tanto, el cuerpo es corrupto y material. Según Platón, el cuerpo es la raíz de todo mal, el origen de las pasiones desenfrenadas y la ignorancia que nos hace que nos comportemos como animales. Platón afirmó que el alma se divide en tres partes: la parte racional, la parte irascible y la parte concupiscible. La parte racional se localiza en la cabeza y es la más importante de todas. Su parte consiste en conocer la auténtica realidad, además de vigilar y orientar las otras dos partes. La parte irascible se encuentra en el pecho y es el origen de las pasiones nobles, como la valentía, el ánimo y el coraje. La parte irascible se deja guiar por la parte racional. La parte concupiscible se encuentra en el abdomen y es las fuertes pasiones menos nobles. A veces no se deja guiar por la parte racional. Según Platón, la vida humana comienza cuando el alma se introduce en un pedacito de materia que se desarrolla y se convierte en vida. Y cuando el alma se libera del cuerpo, cumple su ciclo vital y regresa al alma universal de donde proviene, es decir, el mundo de las ideas. La concepción del alma de Platón. ¿Qué trata de explicar esta concepción? Esta trata de explicar que la única forma de poder con la realidad es mediante la razón. Es por esto que necesitamos pensar y analizar para poder comprender un mundo de otro y llegar a lo que sería la idea del bien que existe en el mundo de las ideas. Es aquí donde nos preguntamos cuál es la idea del bien. Esta tiene varios significados, tales como el principio de todas las cosas o el hacedores de la armonía. Los diálogos platónicos. ¿De qué dialoga Platón en sus escritos? Los escritos de Platón son aquellos momentos en forma de diálogos entre interlocutores. Son como una forma de diálogo que permite la posibilidad de reflexionar, la cual incrementa el uso de las preguntas. La primera clasificación de estas obras o escritos los realizó el romano Traspidio, siguiendo un esquema temático. ¿Qué criterio se tomó para agrupar estas obras? Aquí nos damos cuenta que el último criterio a tomar fue la doctrina fundamental, la cual es la teoría de las ideas, de manera que estas obras se plantean en diálogos juveniles o también llamados diálogos socráticos, la cual se basa en un carácter moral. El tema a destacar en esta suele ser la definición de una virtud, mediante la construcción social de su concepto. También tenemos los diálogos de transición, que es aquí donde Platón empezó a elaborar su propia filosofía. Por otro lado, tenemos los diálogos de madurez, que es cuando por fin se desarrolla la teoría de las ideas, que sí existen ciertas realidades. Y por último está el diálogo de autocrítica, también llamados últimos diálogos, donde Platón manifiesta sus dificultades
que entraña su teoría de las ideas. La ética platónica. En la ética platónica, Platón hace corresponder a cada parte del alma una virtud. Para Platón, la felicidad consiste en el ejercicio de la virtud, donde se alcanza la felicidad, que a su vez coincide con la perfección del alma. Entonces, a la parte racional se le otorga la virtud de la sabiduría o prudencia, el cual dirige con razón las otras partes del alma, lo cual es necesario para el conocimiento de las ideas y de las ideas del bien. Por otro lado, a la parte irascible le corresponde la virtud de la valentía, la cual supone en práctica los dictados de la razón, y a la parte del cosco visible le corresponde la templanza, la cual se enfoca en la moderación racional de los deseos, aunque se dicta que hay una cuarta virtud, la cual adquiere el alma cuando llega a la armonía entre sus partes. Esta virtud es la justicia. El concepto de virtud en Platón tiene tres sentidos no excluyentes entre sí. Tenemos la virtud como sabiduría, que en este sentido proviene directamente del intelectualismo moral socrático. Solo puede ser bueno quien conoce la idea del bien, en virtud del alma, ya que está ligada al conocimiento. Por otro lado, la virtud como purificación. En este sentido proviene del pitagorismo. El alma alcanza la virtud cuando es capaz de liberarse mediante su dominio racional de los deseos materiales del cuerpo, y también la virtud como armonía, que es cuando el alma la alcanza, cuando hay equilibrio, justicia entre sus partes. En este sentido también proviene del pitagorismo. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta exposición haya sido de mucho provecho para todos ustedes. Pasen buen resto del día y muchas gracias.